Hey coders, bienvenidos a un nuevo video de fastweb.com. El día de hoy les traigo un ejemplo práctico de cómo empezar a utilizar datos de una aplicación de Node en una aplicación móvil de Flutter. Este es un ejemplo sumamente sencillo para aquellas personas que quieren ver cómo integrar tanto Node con Flutter, y lo que vamos a desarrollar es lo siguiente. En este caso yo tengo una API desarrollada con Node y MongoDB. Es una API que tan solo se encarga de poder mostrar una lista de usuarios y poder crearlos. Estos datos al final no los vamos a utilizar desde una aplicación web, sino los vamos a utilizar desde una aplicación móvil desarrollada con Flutter. Por ejemplo, esta es una aplicación sumamente sencilla que se encarga de listar los datos. Nuestro backend básicamente tendrá tan solo dos rutas. Una ruta que se encargará de mostrar todos los datos, y esta ruta va a ser utilizada por Flutter para poder mostrarlos en pantalla. Y tendrá otra ruta en nuestro servidor llamada create, API user/create, que va a crear 5 usuarios más. Y lo que hará nuestra aplicación de Flutter es de nuevo simplemente mostrar los nuevos datos en pantalla. Esta aplicación es sumamente sencilla, pero de nuevo es para aquellas personas que ya saben un poco de Flutter, ya saben un poco de Node y quieren integrarlos juntos. En este proyecto vamos a desarrollar todo desde cero. Vamos a empezar por el backend, vamos a utilizar algunos datos de prueba y luego vamos a utilizar ese API en nuestra aplicación móvil. Así que si te interesa crear esta aplicación desde cero y entender un poco mejor de manera práctica de qué se trata todo esto de las aplicaciones móviles, en este video vamos a ir paso a paso. Así que si te interesa, pues vamos a empezar. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear un proyecto que va a contener tanto el código del backend como el código de la aplicación móvil. Y para eso voy a crear una carpeta en mi escritorio. Voy a dar un clic derecho y voy a crear una carpeta. En mi caso el proyecto se va a llamar users-app. No tiene que llamarse así, pueden llamarlo de cualquier otra forma. Pero algo a notar aquí es que dentro de la carpeta users-app, que es nuestro proyecto general, vamos a colocar tanto el código de backend como el código de la aplicación móvil. Esto es simplemente para agrupar el código o para agrupar el proyecto. Ustedes luego lo pueden separar en múltiples carpetas y de hecho pueden tener la estructura que gusten. En mi caso voy a crear aquí dentro de la carpeta users app una carpeta llamada backend. Esta carpeta backend será la encargada de tener, digamos, nuestra REST API. Es decir, su tarea principal del backend en este caso va a ser enviar y recibir datos JSON, nada más. La aplicación móvil será nuestra interfaz y la aplicación móvil lo vamos a generar luego con Flutter. Ok, entonces lo que voy a abrir aquí dentro de Visual Studio Code no va a ser todo el proyecto de Users App, sino tan solo esa carpeta backend, que hasta este momento es una carpeta vacía. Ok, entonces la carpeta backend será nuestro backend de Node, valga la redundancia, pero aquí nosotros vamos a tener que iniciar un proyecto de Node, instalar cosas y demás. Entonces lo primero que voy a hacer es abrir esta carpeta y voy a abrirla utilizando también una terminal. Voy a abrir un terminal aquí dentro de Visual Studio Code. Para hacerlo simplemente voy a presionar Ctrl+P y voy a escribir el comando terminal. Esto me va a mostrar una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Simplemente doy un clic y con esto se abre una terminal. Ahora no solamente abre una terminal, sino que ya está ubicada dentro de la carpeta backend. Entonces ya puedo iniciar un proyecto de Node. Para hacerlo voy a ejecutar el comando npm init-y. Este comando lo que hace es crear un archivo package.json que es tan solo un archivo que describe mi proyecto, el nombre, la versión y demás. Y aquí tan solo estoy describiendo mi backend. Pero vamos a cerrarlo. Vamos a limpiar la consola con clear. O si estás en Windows puedes escribir cls y vamos a instalar algunas cosas. Vamos a decir npm install y a continuación voy a decir todos los módulos que voy a utilizar en este ejemplo. Primero voy a instalar los módulos esenciales, los módulos que sí necesitamos. Por ejemplo, necesitamos un servidor. Para eso voy a utilizar un módulo llamado Express, que es un framework de Node.js. Luego también voy a instalar una manera de conectarme a la base de datos. Ese módulo se llama Mongoose y es para poder conectarme a MongoDB. Este no es la base de datos, este es tan solo el módulo de conexión. Luego también voy a instalar un módulo que me permita poder, digamos, ir viendo por consola las peticiones que van llegando. Bueno, ese módulo se llama Morgan. De esta manera. Y luego vamos a instalar una manera en la que cualquier otro servidor se pueda comunicar con el mío. Para eso voy a utilizar un módulo llamado Cores. Y finalmente, en este caso, nosotros estamos creando un servidor, pero va a estar vacío al inicio. Entonces yo quiero tener algunos datos de prueba para enviárselo a mi aplicación móvil. Y para eso voy a utilizar un módulo que genera datos falsos llamado Faker. Este módulo nosotros simplemente le empezamos a llamar y nosotros podríamos decirle que quiero, por ejemplo, 10 datos de personas falsos, de nombres falsos. Quiero 10 números de teléfono falsos y este módulo lo genera por sí solo, es decir, para que nosotros no lo estemos tipeando, digamos, manualmente. Muy bien, vamos a dar un Enter. Vamos a ver si lo hemos escrito correctamente. Si en caso lo hemos escrito correctamente, esto va a empezar la instalación. Y si hemos escrito algún módulo mal, pues esto va a fallar. Ok, entonces en este caso está instalando, significa que todo está escrito correctamente, entonces ya podemos iniciar nuestro proyecto. Ahora dentro de backend, para no tenerlo desordenado, voy a crear una carpeta llamada src. src es una abreviación de source o de origen y es aquí donde irá nuestro código principal, nuestro código fuente. Entonces voy a crear aquí unos cuantos archivos.
El primer archivo que voy a crear se va a llamar index.js y será el archivo que arranque mi aplicación de servidor. Adicional a esto voy a crear también otros archivos y carpetas. Por ejemplo, voy a crear un archivo más dentro de src llamado app.js, que será el encargado de tener el código de la aplicación de Express. No será el encargado de iniciar el servidor, tan solo de ser el encargado de configurar el servidor. Luego voy a crear otro archivo llamado database.js y luego voy a crear unas cuantas carpetas. Voy a crear una carpeta llamada routes, que serán las rutas de mi servidor, es decir, las URLs que puede tener mi servidor. Y voy a crear una carpeta models, que será donde voy a definir los datos que voy a guardar dentro de la base de datos. Y muy bien, este es nuestro backend, así de simple. Ahora, en estos momentos ya ha terminado la instalación, como puedes ver aquí debajo, pero aún no hace nada mi servidor. Entonces vamos a escribir algo de código para que funcione. Lo primero que voy a hacer es ir en app y voy a iniciar un servidor de Express. Para hacerlo simplemente voy a requerir el módulo const express. De hecho voy a acercar la pantalla para que lo puedas ver mejor. De esta manera, const express es igual a lo que requiero del módulo express. Ok, entonces este es el módulo express, pero necesitamos inicializarlo. Entonces voy a decir que voy a guardar en una constante pp lo que ejecute del módulo express. Esto me devuelve un objeto y lo voy a exportar module.exports app. Muy bien, con esto tenemos una aplicación del servidor, una aplicación de Express, pero aún no hace nada. Ahora nosotros podemos empezar a utilizarla. Vamos a cerrar esto de aquí, guardándolo primero. Vamos a ir en index.js y aquí voy a requerir ese módulo. Voy a decir requiero el archivo llamado app y voy a guardarlo en una constante del mismo nombre. Pero este es el app del otro archivo, entonces aquí nosotros podríamos decir app.listen y podríamos darle el número de puerto de nuestro servidor. Voy a decirle que quiero que mi servidor escuche en el puerto 4000 y una vez inicio quiero que me muestre un mensaje por consola. Pero para que no lo haga con un callback, voy a crear una función aquí. Y esta función se va a llamar main. Esta es la función principal. Entonces dentro de esta función principal voy a colocar mi código de app.listen. Ahora para que esta función se ejecute necesito llamarla. Entonces voy a decir aquí debajo main. Y con esto tengo mi servidor inicializado. Ahora esto de aquí va a tomar algo de tiempo. Entonces voy a decirle que antes de que inicie todo voy a colocar una palabra clave await. Esto es simplemente para especificar, este servidor va a tomar algunos segundos para que inicie. Una vez termine, quiero que me muestres por consola server on port 4000, así de simple. Muy bien, y aquí nosotros para que este await funcione vamos a tener que agregar una palabra clave async await. Esto también lo vamos a ver en Dark, así que es básicamente la misma idea. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar nuestro proyecto. Vamos a decir desde la carpeta backend, vamos a limpiar con clear o con cls si estás en Windows y vamos a decir node, entra en la carpeta src y ejecuta el archivo index.js y damos un enter. Aquí me dice server on port 4000, vamos a ir al navegador y voy a ir al localhost 2.4000 y aquí me dice error. Este no es un error como tal, no significa que hayamos hecho algo mal, sino que por defecto Express trata de enviar rutas pero no encuentra ninguna, entonces por defecto me envía un error. De hecho, si nos muestra ese error significa que Express ya está funcionando. Y también podemos ver las peticiones que van llegando. Vamos a ir aquí en app y voy a requerir adicionalmente Express un módulo llamado Morgan, que acabamos de instalarlo junto con los demás. Entonces voy a decir requiero este módulo llamado Morgan. Este módulo nos permite ir viendo por pantalla las peticiones que van llegando. Entonces voy a decir app utiliza este módulo Morgan, pero necesita una configuración pasada por un string. Es decir, aquí le voy a decir dev. Hay otras configuraciones, por ejemplo, si te posicionas de esta manera y presionas control y espacio, puedes ver otras configuraciones: combined, common, dev, short y tiny. En mi caso voy a utilizar dev. ¿Para qué sirve esto? Bueno, vamos a guardarlo, vamos a cancelar el servidor porque hemos cambiado código. Con control C, vamos a volver a ejecutarlo. Server on port 4000 y observo que la consola no ha cambiado, pero si yo refresco aquí, me sigue dando el error como debería ser, pero si voy al servidor, observo que aparece un nuevo mensaje. Este mensaje especifica lo que está pidiendo algunas aplicaciones. Por ejemplo, aquí me dice, ha habido una petición GET a la ruta inicial de nuestra aplicación, el servidor ha respondido con un código 404 HTTP, ha tomado 14 milisegundos y la respuesta ha sido 139 bytes. Como puedes ver, me está dando mucha información tan solo con unos cuantos números. Entonces de esta manera yo tengo mucha más información de mi servidor. Ahora, este servidor puede que en algún momento se quiera comunicar con otros, así que vamos a utilizar también nuestros otros módulos, llamados por ejemplo cores. Cores de esta manera, vamos a escribirlo bien para que no nos dé error. Y vamos a usarlo exactamente igual como lo habíamos hecho antes con Morgan, solo que aquí vamos a llamar cores de esta manera. Y nada más, sin ningún parámetro ni nada. Ok, entonces este es nuestro módulo cores. Ahora, nuestro servidor aún no tiene rutas y nosotros necesitamos esas rutas para que funcione. Entonces vamos a ir aquí en routes y vamos a crear un archivo llamado users
index.js. De esta manera. Entonces este users vamos a decirle que aquí vamos a utilizar un enrutador de Express. Vamos a requerir Express aquí. De esta manera. Vamos a escribirlo bien, si no, no va a funcionar. Y en este caso yo quiero no solo importar todo el módulo. No quiero importar todo el módulo, tan solo quiero importar una parte llamada router. Este router es una función que tenemos que ejecutar. Cuando lo ejecutamos, esto nos devuelve un objeto que lo voy a guardar en una constante router. Y esto es lo que voy a retornar. Entonces voy a decir module.exports router. El router no es más que un objeto en donde nosotros vamos a definir URLs de nuestro servidor. Pero por ahora lo vamos a dejar así. Ok, es un enrutador vacío. Vamos a llamarlo. Vamos a ir en app.js. Y debajo de todo, voy a decir aquí, por ejemplo, app.use. Vas a utilizar lo que voy a requerir de mi carpeta routes, el archivo users, de esta manera. Vamos a guardarlo y con esto ya tenemos nuestro servidor. Aún no hemos hecho nada del otro mundo, tan solo hemos definido un enrutador y demás. Pero necesitamos también conectarnos a una base de datos. Entonces, con esto ya tenemos nuestro servidor, pero necesitamos la conexión. Entonces vamos a cancelar nuestra consola del servidor con control C. Vamos a limpiar con clear. Y voy a conectarme a mi base de datos. En este ejemplo yo voy a utilizar MongoDB porque en muchos otros ejemplos he utilizado MongoDB. Pero si utilizas otra base de datos también podrías empezar a hacerlo. Aquí no hay ningún problema con, digamos, con qué base de datos utilices. Depende de tu backend. Ahora, en mi caso voy a utilizar MongoDB porque ya lo he utilizado antes. Entonces voy a inicializarlo. Esto no es un curso básico de MongoDB, te voy a dejar el curso básico de MongoDB en la descripción. Pero en mi caso, para iniciar MongoDB yo utilizo este comando, sudo service mongodb start. Este es un comando que inicia mi servidor de MongoDB. Si estás en Windows, probablemente tienes que ejecutar este comando, mongodb simplemente. Ok, entonces, de nuevo, si estás en Windows, simplemente ejecuta mongodb y esto debería iniciar tu servidor de MongoDB si ya lo has instalado. Ok, entonces lo único que te pido hasta este momento es que inicies tu servidor de MongoDB. Una vez hayas iniciado el servidor de MongoDB, como en mi caso, simplemente vamos a ir en Database y vamos a empezar a conectarnos. Entonces voy a requerir aquí un módulo que ya hemos instalado llamado Mongoose. Este módulo nos permite conectarnos a la base de datos. Entonces voy a decir requiero Mongoose y voy a guardarle una constante del mismo nombre. Ahora, para hacer la conexión voy a crear una función llamada connect. Esta función es la función encargada de permitirme conectar a la base de datos. Entonces es aquí adentro donde voy a utilizar Mongoose. Voy a decir, cuando llame esta función connect, esta función hará uso de Mongoose y intentará conectarse a una base de datos. La base de datos en este caso será una base de datos local. Pero voy a decirle que se conecte a través del protocolo de MongoDB al localhost, a mi máquina local. Y vamos a conectarlo a una base de datos que no hemos creado y no es necesario que creemos porque si no existe MongoDB o Mongoose lo va a crear por nosotros. Entonces aquí voy a decirle, voy a conectar una base de datos llamada, por ejemplo, Flutter-Node-tutorial, por ejemplo. Así se va a llamar mi base de datos. De nuevo, esta base de datos no la he creado, no es necesario que lo cree porque MongoDB lo creará por mí si yo guardo datos allí. Y finalmente voy a colocar una coma y un objeto. Este objeto, de hecho voy a cerrarlo para que lo puedas ver mejor. Este objeto es simplemente para especificarle una configuración. Aquí voy a decirle use new URL parser en true. Esto es para que no me muestre un mensaje de error por pantalla o una advertencia por pantalla, simplemente. Ahora, para conectarse a la base de datos, este código va a tomar algunos segundos, entonces va a ser una consulta síncrona. Entonces aquí, al igual que lo habíamos hecho con el listen, vamos a colocarle await. Y para que funcione esta await, a la función antes vamos a colocarle async. Entonces, esa es una función asíncrona. Una vez termine de conectarse a la base de datos, quiero que me muestre por consola. Database, vamos a colocarle aquí. Database connected. Así simplemente. Ok, entonces ya tengo una función para conectarme, pero voy a exportarla. Voy a decir module.exports. Quiero que exportes esta función llamada connect. Ahora, si prestas atención, lo estoy exportando dentro de un objeto. La razón de exportarlo de esta manera es simplemente para luego poder importarlo nuevamente como un objeto. Es decir, aquí luego cuando yo quiera importarlo desde otros archivos, simplemente voy a llamar a la función connect y no voy a importar todo el módulo. Te lo voy a mostrar. Vamos a cerrar esto de aquí. Vamos a ir en app no, sino en index.js, que es nuestro archivo principal. Y antes de iniciar nuestro servidor, antes de decir server por 4000, vamos a conectarnos a la base de datos. Entonces vamos a ir aquí y voy a decir, bueno, primero voy a requerirlo. Voy a decir, voy a requerir una constante. Y primero voy a requerir el módulo que está dentro de database, en mi archivo database. ¿Y qué es lo que voy a requerir de allí? Bueno, voy a requerir la función connect. Como puedes ver aquí, Visual Studio Code me ayuda con esto completado. Me dice, tienes una función dentro de este módulo. Ok, entonces yo voy a utilizarlo simplemente. Ahora, esa función no está siendo ejecutada, necesito ejecutarla. Para hacerlo, simplemente voy a ir aquí. Voy a crear un comentario que diga, por ejemplo, database connection. Y debajo voy a decirle simplemente await connect.
¿Por qué await? Porque recuerda que esto va a tomar algunos segundos para poder conectarse. Entonces aquí de nuevo le especifico await, porque está dentro de otra función async. Entonces, en otras palabras, cuando inicia mi aplicación, primero me conecto a la base de datos. Una vez me conecto a la base de datos, luego empieza mi aplicación de Express. Voy a colocarle aquí un comentario que diga Express Application. Y inicia mi servidor de Express. Una vez inicia, muestra un mensaje por consola que diga server por 4000. Vamos a colocarle aquí también connected, conectado. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar nuestro servidor. Vamos a decir node, entra a la carpeta src y ejecuta el archivo index.js. Damos un enter. Me dice database connected, server port 4000 connected. Entonces ya estoy conectado tanto a la base de datos como el servidor. Entonces esto ya está funcionando. Aún no tengo ninguna ruta y es lo que vamos a crear. Entonces con esto ya finalmente está configurado nuestro servidor. Ya podemos crear rutas. Vamos a enfocarnos primero en definir qué es lo que vamos a guardar en la base de datos. Y en este servidor nosotros simplemente vamos a guardar usuarios. Entonces voy a ir a la carpeta models y voy a crear un archivo llamado user.js. Es decir, voy a definir qué datos van a tener mis usuarios. Y de nuevo voy a requerir Mongoose. Pero aquí ya no lo voy a requerir para conectarme a la base de datos porque ya lo hemos hecho. Simplemente voy a requerir dos partes de este módulo. Una parte llamada schema y la otra parte llamada model. De esta manera. Bueno, model en minúscula porque es una función. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente definir un nuevo esquema, un new schema. ¿Qué es esto del esquema? Bueno, el esquema es básicamente los datos que vas a guardar en tu base de datos. Por ejemplo, yo quiero guardar para un usuario su primer nombre, entonces aquí le coloco cómo quiero guardarlo. Voy a guardar algo llamado first name. No tiene que tener así ese nombre, sino puedes colocarlo, por ejemplo, primer nombre o simplemente nombres. En mi caso voy a colocarlo en inglés, first name. Entonces todos mis usuarios tendrán una propiedad llamada first name que será de tipo string. Ok, luego voy a decirle también tendrá un apellido, last name, de tipo string. Y finalmente van a tener un avatar, una imagen de perfil. Entonces aquí será de tipo string. ¿Por qué la imagen será de tipo string? Porque por lo general no guardamos, digamos, la imagen dentro de la base de datos. Simplemente guardamos la dirección en donde está almacenada esa imagen. De esta manera la imagen es almacenada en otro servidor y tan solo tenemos la dirección en donde está alojada. Ahora, con esto ya tenemos nuestro esquema, pero voy a guardarle una constante llamada user schema y voy a empezar a utilizarlo. Para crear un modelo a partir de este esquema simplemente voy a decir model, voy a ejecutarte y voy a pasarte dos parámetros, el nombre de mi modelo, en este caso user, y el esquema que he creado, user schema. Ok, y esto me devuelve finalmente un modelo de MongoDB, el cual yo puedo consultar, guardar datos, editar, eliminar y demás. Es decir, puedo interactuar con los datos gracias a este modelo. Y lo voy a exportar module.exports model. Ok, entonces ya tengo los datos o ya tengo definido qué es lo que voy a guardar dentro de mi base de datos. Ahora voy a ir dentro de routes y dentro de users.js es donde voy a crear mis rutas. Voy a crear tan solo dos rutas. Una ruta llamada a través del método get, que es la ruta inicial y se va a llamar /API/users. Esta ruta, cada vez que un usuario o una aplicación cliente visite esta ruta, yo voy a responderle con un JSON con todos los usuarios. Aquí voy a decirle user list por ahora simplemente, pero luego le voy a responder un JSON con todos los usuarios que tengo en la base de datos. Vamos a probarlo, vamos a guardar, vamos a cancelar el servidor, vamos a volver a ejecutarlo, node src index y vamos a ir en nuestro localhost 4000 y no pasa nada. Pero si voy a localhost 4000/API/users, voy a simplemente colocarlo de esta manera, users, y doy un enter, me dice user list, es decir, me está respondiendo el mensaje que he colocado aquí. Pero voy a crear también otra ruta que también va a funcionar a través del método get, pero esta ruta se va a llamar API/users/create. Y lo que hará esta ruta es que cada vez que yo visite esta URL, internamente el servidor va a crear datos y me va a responder un mensaje, 5 datos creados, 10 datos creados y demás. Por ejemplo, si yo visito esta ruta, yo quiero que aquí adentro el servidor cree, por ejemplo, 5 usuarios y los guarde dentro de la base de datos. Esto es para prueba simplemente. Entonces aquí voy a decir res.json y voy a enviarle un mensaje al usuario que diga, por ejemplo, 5 users created, 5 usuarios creados. Vamos a guardarlo, vamos a cancelar el servidor nuevamente, vamos con control C, vamos a volver a ejecutarlo. Muy bien, entonces voy a ir aquí en API users, voy a dar un enter y me sigue diciendo users list, pero si voy a API users/create, ahora me dice mensaje, 5 usuarios creados. Obviamente aún no estamos creando sus usuarios, solo estoy respondiendo mensajes, pero vamos a hacerlo. Lo primero que voy a hacer es crear usuarios para mi base de datos, voy a crear usuarios de prueba. Y para eso voy a utilizar mi módulo que hemos instalado llamado Faker. Entonces vamos a ir aquí arriba y voy a requerir el módulo Faker. Const
faker, requiero el módulo faker. Ok, entonces con este módulo ya puedo empezar a utilizarlo para generar datos de prueba. Entonces, antes de enviar este mensaje, voy a generar 5 datos de prueba y guardarlos dentro de mi base de datos. Lo que voy a hacer es esto. Simplemente voy a crear un bucle for que recorra 5 veces. Entonces voy a decir, recorre. Voy a crear un bucle for que simplemente llega hasta del 0 al 4, es decir, son 5 elementos. Y una vez llega el recorrido, quiero que se incremente en 1. Es decir, un bucle for de recorrido de 5. Y aquí adentro simplemente voy a llamar a mi modelo user. Entonces, adicionalmente a esto, voy a requerir también el modelo de usuario. Voy a decir, requiero desde mi carpeta llamada models el archivo llamado user. Y voy a guardarle una constante del mismo nombre, const user, de esta manera. Por lo general los modelos van en mayúsculas porque de esta manera decimos que es un modelo y no es tan solo una variable cualquiera. Ahora, aquí nosotros vamos a, por cada recorrido, crear un nuevo usuario. Entonces, la primera vez que se recorre, voy a decir user.create. Y voy a decirle los datos que voy a almacenar. Recuerda que los usuarios necesitan 3 datos. Nosotros le hemos dicho que nuestros usuarios tienen 3 datos. First name, last name y avatar. Entonces voy a guardar esos datos. Voy a decir, voy a crear un first name, un last name. Vamos a escribirlo bien, si no, no va a funcionar. Recuerda que tienes que escribirlo exactamente igual como lo has especificado aquí. Es decir, si aquí empezaba con minúscula, tiene que ir igual. Es decir, tiene que ir exactamente igual. First name, last name y avatar. First name, last name y avatar. Ok, entonces, ahora, ¿qué datos le voy a dar? Bueno, es aquí donde entra faker. Simplemente voy a decirle, para el primer recorrido vamos a intentar crear un primer usuario. En el first name vamos a utilizar faker, punto, y aquí voy a decir, voy a crear desde faker un nombre. Ahora, un nombre puede ser cualquier tipo de nombre, puede ser un primer nombre, un apellido, ¿qué dato quieres? Bueno, en este caso quiero un first name. Y esto es una función, entonces lo ejecutamos de esta manera. Entonces esta función se ejecuta y me da un nombre aleatorio, y ese nombre aleatorio es para mi primer usuario. Y lo mismo para el apellido, de nuevo llamo faker.name.lastname. Este es para crear también un apellido aleatorio y dárselo a mi primer usuario. Y luego lo mismo con el avatar, faker. En este caso ya no name, sino image, porque voy a generar una imagen y se va a llamar avatar. Entonces con esto, en otras palabras, he creado un dato de prueba. Pero esto de user create no solamente está creando el usuario, sino que a su vez lo está guardando dentro de la base de datos. Entonces, para guardarlo dentro de la base de datos va a tomar algo de tiempo. Entonces va a ser un await, es decir, va a tomar algunos minutos, va a ser una consulta síncrona. Para que esto funcione, la función que lo contiene tiene que tener la palabra clave async. Ok, entonces con esto ya tenemos básicamente un bucle for que se encarga de generar 5 datos y por cada recorrido me va generando un usuario de prueba, un usuario con datos que ni siquiera yo sé. Entonces vamos a probarlo, vamos a guardar, vamos a cancelar el servidor y voy a decir node src index. Recuerda hacerlo exactamente igual como lo estoy escribiendo para que no tengas ningún problema. Vamos a ir ahora en localhost 4000 API/user/create, vamos a dar un enter nuevamente. Y observa que ha cargado un poquito, quizás si tu máquina es un poco más rápida ni siquiera lo has notado, pero ha cargado un poco. Y lo que ha hecho es generar 5 datos de prueba en la base de datos. Ahora, ¿yo cómo puedo ver esos datos de prueba? Bueno, podría entrar a la base de datos y revisarlo yo mismo, o puedo hacer funcionar mi otra ruta. Esta ruta que se llama API Users. Entonces, esta ruta va a hacer una consulta a mi base de datos y me va a retornar los usuarios que existen hasta este momento. Entonces voy a decirle, desde User, quiero que busques todos los datos que existen, todos los usuarios creados. Eso también va a tomar tiempo, pero una vez consulte los datos, quiero que esos datos los guardes en una constante llamada users. Y como esto es un await, la función tiene que tener la palabra clave async. Ok, entonces una vez tenemos los usuarios, lo que voy a hacer es retornar res.json users. Entonces, en otras palabras, simplemente le estoy diciendo, aquí creo 5 usuarios de prueba, cada vez que yo visito esta URL, si yo lo visito nuevamente crea otros 5 más usuarios, y si yo visito esta ruta me devuelve todos los usuarios que existen hasta este momento. De hecho, tan solo puedo tener un res.json, así que voy a dejar simplemente el res.json users. Vamos a guardarlo y vamos a visitar esta ruta, /API/users. Vamos a cancelar el servidor porque hemos cambiado código. Vamos a volver a ejecutarlo. Muy bien. Ya inició, vamos a ir en el localhost 4000 API/users tan solamente. Y me dice que tengo básicamente 5 datos, 3, 4 y 5. Son 5, digamos, 5 objetos que representan a un usuario. Pero vamos a hacer de nuevo esto, vamos a ir a API/users/create. Y me dice 5 usuarios creados. Entonces si voy a API users nuevamente,
Ahora ya no tengo 5, sino tengo 10 usuarios creados. Es decir, cada vez que visito se va incrementando en 5, en 5. Entonces ya tengo datos de prueba. No lucen nada bien, pero esos datos son los que serán encargados de consumir por nuestra aplicación móvil. Ahora tenemos no solamente, digamos, el first name, el last name, el avatar. El avatar es una dirección, como puedes ver, es una dirección guardada en Amazon S3. Vamos a copiar, vamos a pegar. Y como puedes ver, los avatars son imágenes, simplemente, imágenes alojadas en otro servidor. Y un ID. Es decir, ya tenemos todos los datos, entonces ya podemos empezar a utilizarlos. Ahora, simplemente para terminar, estas rutas funcionan bien, pero yo quisiera que estos users no directamente me dé un arreglo con los objetos, sino que esté dentro de una propiedad llamada users. Entonces simplemente voy a colocar este users de aquí, este res.json users, dentro de llaves. Esto es como decir, voy a crear una propiedad users que como valor tenga el arreglo de esta manera. Pero en ECMAScript 6 nosotros podemos resumir esto de tan solo colocándolo una vez. Vamos a guardar, vamos a cancelar el backend, vamos a volver a ejecutarlo. Y la única diferencia va a ser esto. Si visitamos localhost 4000 API users, vamos a ver si me deja enviar. Me dice que tengo un objeto y ese objeto tiene una propiedad users. Esta propiedad users. Y dentro de ese users hay un arreglo que es un arreglo de múltiples objetos con todos los usuarios. Muy bien, entonces es así como va a funcionar mi aplicación. Ahora, esto de aquí lo vamos a consultar a través de Flutter, pero en este caso voy a empezar a, digamos, dejar ejecutando el servidor. Ya no voy a editar más cosas. Con esto hemos terminado nuestro backend. Entonces vamos a cancelar aquí nuestro servidor. Voy a salir de todo, digamos, voy a cerrar simplemente el proyecto. Puedes ir aquí en File, Close Folder. ¿Y por qué estoy cerrando el proyecto? Porque ahora vamos a crear nuestra aplicación de Flutter. Vamos a minimizar aquí el navegador. Y en estos momentos tenemos users app. Y tenemos tan solo con nuestra carpeta backend. Vamos a ejecutar un terminal. Voy a ejecutar un terminal. Voy a abrir un terminal. Voy a navegar dentro de la carpeta backend. Voy a decir cd. Bueno, primero tengo que entrar a desktop. Cd desktop. Luego que entro a desktop, a mi escritorio, entro a la carpeta users app. Cd users app. Luego entro a la carpeta backend. Y voy a volver a ejecutar el servidor. Es decir, esto es lo mismo que hemos hecho antes. Es decir, lo que hemos hecho antes de poder ejecutar nuestro backend. Voy a decir de nuevo node, dentro de src ejecuta el archivo index.js. Lo estoy haciendo así simplemente para dejar Visual Studio Code lo más limpio posible. Es decir, Visual Studio Code ahora ya no tiene ningún proyecto abierto. Pero mi servidor se sigue ejecutando. Entonces ahora tengo mi servidor, mi backend de Node ejecutándose. Ahora vamos a crear nuestra aplicación de Flutter. Entonces lo que voy a hacer ahora es abrir otra terminal. Esta es una terminal diferente, es decir, es una terminal diferente a la que tiene mi servidor. Y voy a crear un proyecto de Flutter. Voy a decir cd desktop. Ya estoy en el escritorio, quiero que navegues dentro de users app, cd users app. Ya estoy dentro de esta carpeta. Y dentro de esta carpeta voy a crear, a través del comando Flutter, un nuevo proyecto, una nueva aplicación móvil. Entonces voy a decir Flutter, create y el nombre de nuestra aplicación. En mi caso se va a llamar users app. Vamos a dar un enter. Y esto lo que hace, como puedes ver, es crear otra carpeta llamada users app. Aquí está nuestro backend y aquí está nuestra aplicación móvil. Y muy bien, con esto ya tenemos nuestro proyecto de Flutter. Ahora, lo que está haciendo aquí es tan solo crear archivos. Aún no ha iniciado ninguna máquina virtual ni nada de eso. Tan solo ha creado nuestros proyectos. De hecho, lo crea con un proyecto de prueba que es un botón que incrementa de uno en uno. Pero vamos a abrirlo. Muy bien, es bastante rápido la creación porque de nuevo tan solo crea proyectos. Ya podemos cerrar esta terminal. Pero aquí ya tenemos nuestro otro proyecto, Users App. Vamos a arrastrarlo, este Users App. Ojo, no todo el proyecto, sino tan solo Users App, que es nuestra aplicación de Flutter. Vamos a arrastrarlo dentro de Visual Studio Code. Y aquí tenemos nuestra aplicación generada con Flutter y Dart. Entonces vamos a eliminar algunas cosas. Primero, en Leaf, si vamos en main.dart, aquí tenemos un proyecto de prueba de Flutter. De nuevo, este tan solo crea es un botón que incrementa de uno en uno. Vamos a eliminar todo, de hecho. Vamos a eliminarlo todo. No vamos a dejar nada. Vamos a seleccionar desde el inicio hasta el final y lo vamos a quitar. Muy bien, así está quedando mi main.dart, sin absolutamente nada. Vamos a ir en test. Y en test también vamos a quitar este archivo widget, lo vamos a eliminar simplemente. Widget test dart, lo vamos a quitar, mover al trash. Ok, entonces este es mi proyecto de Flutter, no tiene absolutamente nada aún. Pero vamos a crearlo justo ahora. Entonces lo primero que necesito es importar algo desde Flutter, desde Dart. Voy a importar un paquete, un package, que se va a llamar Material Dart. Que viene desde el framework de Flutter, desde el SDK.
Entonces esto tan solo crea una aplicación que me permite poder empezar a utilizar, digamos, Material Design en mi aplicación móvil. Ahora, para empezar a utilizar esto, nosotros vamos a tener que crear una función principal. Exactamente igual como lo habíamos hecho en nuestro backend. Pero esta función aquí, vamos a decirle que no va a devolver nada. Entonces va a ser void, pero se va a llamar main. Esto es importante en Dart porque Dart es un lenguaje que necesita esa función para poder empezar. Entonces, en otras palabras, esta es la función que sin llamarla se va a ejecutar siempre. Ahora, aquí adentro nosotros vamos a ejecutar nuestra aplicación. Entonces, este método va a llamar una función llamada run app. De esta manera. Este run app es nuestra ejecución de nuestra aplicación, pero adentro yo quiero ejecutar una aplicación de Material. Entonces voy a decirle que adentro voy a ejecutar un componente llamado, un widget en este caso, llamado Material App. Material App. Entonces este Material App es nuestra aplicación de Flutter. Y adentro nosotros podríamos crear una ventana principal, una ventana de inicio, una ventana de home. Y por suerte se llama exactamente igual, home. Ahora, aquí adentro nosotros vamos a especificar qué es lo que queremos pintar. De hecho, aquí me muestran unos cuantos errores porque en Dart es obligatorio colocar los puntos y comas. Entonces aquí voy a colocarle simplemente para run app un punto y coma. Y para Material App voy a colocarle una coma porque luego puedo colocar otros widgets. Esto me sigue dando un error porque home no tiene ningún valor. Pero vamos a crear un widget que será el encargado de tener el estado de mi aplicación. Entonces vamos a crear aquí debajo una clase llamada homepage, que será para nosotros empezar a diseñar nuestra ventana principal. Y esto, para que ya tenga funcionalidad, vamos a heredarlo desde un widget de Flutter llamado stateful widget. Obviamente todo esto lo puedes crear de una manera mucho más rápida con el autocompletado, pero en este caso vamos a ir paso a paso. Aquí vamos a decirle que voy a sobreescribir el comportamiento por defecto de este widget y voy a crear un estado, un método que me permita definir el estado, que se va a llamar createState. Y este createState, en este caso, de hecho vamos a escribirlo de esta manera, será el encargado simplemente de definir el nuevo estado de este componente. Será de tipo, vamos a llamarlo homePageState. Y de nuevo lo mismo, homePageState. Ahora, ¿de dónde viene este homePageState? Bueno, esta es otra clase que vamos a tener que crear. Entonces aquí debajo de todo esto vamos a crear otra clase para que se quite ese error y vamos a crear una clase llamada homePage. Vamos a escribirlo exactamente igual para que no nos dé el error. State. Ahora, esto de aquí es simplemente para crear una clase, pero nosotros tenemos que heredarlo, es decir, definir un estado, definir cómo vamos a guardar los datos y demás. Entonces aquí voy a heredar el estado, state, y aquí vamos a decirle que esto es de home page, el componente anterior. Entonces de alguna manera estoy relacionando esas dos clases. Ahora, este homePageState me está dando un error, probablemente porque en estos momentos no tengo definido nada, pero vamos a empezar a utilizarlo aquí. Entonces voy a decirle que aquí voy a utilizar mi homepage. Y muy bien, ya se me fue el error, pero aquí tan solo tengo el asunto en homePageState. Entonces aquí voy a llamar simplemente a mi método build. Y este método build en realidad es, digamos, un método que se encarga de mostrar algo por pantalla, pero yo también puedo definir los tipos de datos. Entonces aquí voy a decirle que esto es de tipo widget. Y aquí adentro, para que esto llegue a funcionar, voy a definirle el contexto, porque esto tiene que estar relacionado con nuestra aplicación en sí. Entonces voy a llamar el build context y aquí le voy a pasar el contexto. Dentro de este build nosotros vamos a retornar un scaffold. Un scaffold es básicamente, vamos a escribirlo bien, es básicamente un contenedor para yo poder dividir el espacio en pantalla. Entonces aquí simplemente voy a retornar un scaffold. Vamos a ver si me deja escribirlo bien. Scaffold, y aquí adentro voy a empezar a colocar lo que voy a colocar en mi ventana principal, por ejemplo un app bar, que es para tener la barra de mi aplicación. Por ahora vamos a crear esta barra, y para crear una barra vamos a utilizar un widget de Flutter llamado app bar, que tiene también sus propiedades. Sus propiedades básicamente son el título, por ejemplo el title, que necesita un widget de tipo texto. Entonces aquí voy a decirle text, y adentro voy a darle en un string el texto que quiero mostrar por pantalla. En este caso se va a llamar user list, lista de usuarios. Y ahora, en estos momentos, nuestra aplicación se está volviendo un poco más hacia la derecha. Nosotros en Flutter podemos formatearlo simplemente presionando en Visual Studio Code Ctrl-Shift-I o también Format Code, pero en este caso no me va a dejar formatearlo hasta que arregle este error de aquí, este return, que necesita en este caso un punto y coma. Entonces voy a colocarle aquí su punto y coma, se va el error, ahora sí presiono Ctrl-Shift-I y se formatea. Esto es básicamente para identar el código. Esto es como decir, este componente de aquí está retornando algo. ¿Qué es lo que retorna? Un scaffold. Este scaffold tiene un app bar adentro. Ese app bar tiene digamos, un widget de tipo texto adentro. Y si quieres que esto esté debajo, también le colocas una coma.
y colocas de nuevo Control Shift I y se identa el código nuevamente. Ok, entonces con esto ya tenemos un título, pero vamos a ejecutarlo. Vamos a guardar esto de aquí y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Para ejecutarlo en Visual Studio Code tienes un complemento que básicamente lo que hace es poder iniciar tu máquina virtual desde el código de Visual Studio Code. Entonces vienes aquí en Debug y vienes aquí donde dice Start Without Debugging y das un clic. Y aquí te dice qué máquina virtual quieres seleccionar. En mi caso yo tengo dos máquinas virtuales, un Nexus 5X y un Nexus 6. Voy a abrirlo con Nexus 6 porque es una máquina virtual bastante ligera y funciona bastante bien. Tiene popularidad por funcionar bastante bien. Y va a tomar algunos minutos. Mientras inicia la máquina virtual, voy a esperar a que esto inicie y una vez iniciado, continuamos. Ok, aquí ya he terminado de abrir nuestra aplicación. Aquí está, por ejemplo, nuestra aplicación con la única barra que hemos creado. Pero vamos a cambiar el color y algunas cosas. Por ejemplo, vamos a empezar con el color. Vamos a ir aquí en App Bar, luego del título, del title, vamos a empezar a crear su propiedad llamada Background Color. Esta propiedad nos permite poder cambiar el color de fondo de este widget App Bar. Entonces, nosotros tenemos aquí acceso a una propiedad llamada Colors. Y aquí nosotros podemos llamar distintos tipos de colores que vienen desde Material Design. Entonces aquí nosotros vamos a importar un color llamado Índigo. Y nosotros incluso dentro de un color podemos tener acceso a distintas variaciones. Por ejemplo, índigo 50, 100, 200. Y aquí puedes ver varias variaciones. En mi caso voy a escoger una llamada 900. Vamos a buscar por aquí. Creo que no me va a dejar verlo, entonces voy a seleccionarlo. Índigo 900, que es un color casi azul oscuro. Entonces vamos a colocarle Índigo 900. Ok. Luego del título del App Bar vamos a crear también dentro un body o el cuerpo de nuestra aplicación. Este body, como puedes notar, dentro del scaffold que es nuestro contenedor, tenemos nuestro App Bar, que es justamente esto de aquí. Pero en el body vamos a definir todo el cuerpo. Entonces, en este body, ¿qué es lo que voy a colocar? Bueno, voy a empezar a, colocar un list view. Un list view es básicamente una lista de ítems. Pero para que funcione, aquí yo los voy a tener que generar. Entonces voy a utilizar un listView.builder. Y dentro de este builder nosotros tenemos que darle dos propiedades básicamente. Una propiedad para decirle cuántos ítems hay y cuáles son los ítems. Entonces primero vamos a darle la cantidad. Ahora, ¿de dónde voy a sacar estos ítems? Bueno, primero tengo que traerlos de la base de datos, o de mi servidor en este caso. Entonces, antes de continuar voy a comentar este widget aquí. Simplemente por ahora, vamos a guardarlo. Y vamos a crear un método que nos permita traer los datos del backend y verlos por consola, por la consola de debug de Flutter. Entonces, para hacerlo vamos a crear un método aquí arriba, dentro de widget build, de nuestro método build. Vamos a crear una clase, un método llamado getUsers. Ahora, este getUsers nos va a permitir hacer, una petición HTTP, traer los datos, y esos datos los vamos a asignar al estado de este componente, de este widget. Entonces lo que vamos a hacer aquí es definir básicamente un contenedor que será básicamente un map o una lista también. Entonces aquí adentro de este getUser nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle que vamos a hacer una petición HTTP. Ahora, en Flutter nosotros no vamos a utilizar sus métodos para hacer la petición HTTP, porque Dart ya nos da eso. Entonces desde Dart voy a importar aquí algunos paquetes que me van a permitir trabajar con todos estos datos. Por ejemplo, voy a importar un paquete desde Dart llamado en este caso HTTP Dart. ¿Y por qué no me da autocompletado en este caso? Si hasta este momento me está dando autocompletado. Porque este paquete lo tenemos que especificar en nuestro archivo de metadatos. Vamos a ir aquí en nuestro archivo llamado pubspec.yml y aquí nosotros vamos a ver que aquí está el nombre de nuestra aplicación llamada Users App, la descripción, un proyecto de Flutter. Vamos a bajar un poco más. Me dice la versión de mi aplicación, el SDK y demás. Adicionalmente, aquí vamos a ver una sección llamada Dependencies, que son las dependencias o los módulos que necesita mi aplicación móvil para funcionar en realidad. Vamos a bajar un poco y aquí está el SDK de Flutter, lo cual tiene sentido. Vamos a ver iconos, pero lo importante es que luego de estos iconos vamos a escribir aquí otro módulo. El módulo en este caso vamos a importar HTTP. De esta manera. Y vamos a colocarle any para decirle que vamos a simplemente importar módulos en su última versión. O decir en cualquier versión en realidad. Porque va a funcionar igual. Entonces en este momento vamos a importar ahora sí. Como puedes ver ahora Flutter nuevamente se está ejecutando porque ha leído nuevos datos. Entonces voy a importar desde Dart su paquete llamado http / vamos a ver si ahora me da autocompletado.
bueno, primero el package desde Dart, su módulo http.dart. Ok, entonces ya tengo el módulo, ya puedo empezar a llamarlo. Pero no solamente voy a hacer peticiones HTTP, sino que también quiero manejar código asíncrono. Entonces, al igual que en JavaScript utilizábamos async await, aquí voy a importar una biblioteca desde Dart llamada async, que es para trabajar con async await. Y vamos a importar también desde Dart una biblioteca que nos permite convertir los datos a JSON. Esta biblioteca se llama convert. Es decir, es bastante simple entender para qué sirven sus bibliotecas. De nuevo, Flutter es para tener el diseño de material, HTTP es para hacer peticiones HTTP, Async es para simplemente manejar código asíncrono, es decir, va a tomar algo de tiempo hacer la consulta al servidor y obtener los datos. Y vamos a utilizar Convert para poder convertir los datos que vamos a recibir desde el backend en un formato JSON y poder mostrarlos en nuestra interfaz. Entonces con esto ya tenemos nuestros módulos, ya podemos empezar a utilizarlo. Este getUsers, vamos a escribirlo primero, va a tener que hacer una consulta a través de HTTP. Entonces voy a decir http.get y vamos a decirle a qué dirección. Ahora, este http.get me está dando un error, me dice http indefinido. Básicamente porque aún no estoy empezando a decirle en dónde voy a obtener los datos, o más básicamente desde dónde va a traerme los datos. Entonces aquí voy a decirle que va a traerme los datos desde http://localhost 4000. Recuerda que aquí está nuestra API/users. En esta API están mis datos. Pero para que esto funcione, yo voy a decirle que esto se ejecuta de manera síncrona, await. Y para que esto llegue a funcionar, aquí voy a decirle luego de la función async. Es decir, a diferencia de JavaScript, donde colocábamos el async antes, aquí va después. Y vamos a decirle que estos datos que me retorna, voy a guardarle una variable llamada response, que será de tipo http response, http.response. Vamos a ver si me deja colocarle el dato. Y muy bien. Entonces con esto, aquí ya tengo mis datos, pero por alguna razón está fallando. Vamos a ver package http dar. Bueno, aquí me faltó colocarle con el nombre http. Muy bien. Entonces ahora sí. Tenemos básicamente lo siguiente. En este método, que aún no se está ejecutando, estamos haciendo una petición http a esta dirección. Una vez me retornan los datos, yo voy a guardarlo en este response. Pero para ir viendo si realmente obtengo los datos, también puedo imprimirlos por pantalla. Entonces puedo hacerlo como esto. Puedo decir debug print. Este debug print básicamente lo que hace es poder mostrarme la respuesta. Pero de la respuesta yo no quiero todos los datos, tan solo quiero el cuerpo de la respuesta, el response.body, que es básicamente los datos en sí. Entonces vamos a guardarlo. ¿Y cómo puedo llamar esta función getUsers? Bueno, existe también un método dentro de mi widget llamado initState. Entonces vamos a llamarlo. Vamos a decir, voy a llamar un método llamado initState. Y este initState lo vamos a ejecutar. Y nosotros aquí adentro vamos a tener que primero, antes de ejecutar cualquier cosa, heredar los métodos que ya existen. Entonces voy a decir super.initState. Ok, con esto ya estoy heredando las otras propiedades o métodos que ya existen en el widget anterior. Y simplemente voy a decirle que esto no va a retornar nada y que voy a sobreescribir su comportamiento por defecto. Vamos a decir override aquí arriba, como veníamos haciendo con los otros métodos. Y luego que ya hemos definido nuestro initState, ya podemos alterarlo. Ya podemos decirle, apenas inicia mi aplicación, quiero que ejecutes el método getUsers. Es decir, apenas estoy mostrando la ventana home o el widget home, quiero que inicies este método. Ahora, esto de aquí me va a tener que mostrar o va a tener que ejecutar, vamos a volver atrás, va a tener que ejecutar este getUsers, y una vez se ejecuta el getUsers va a hacer la petición HTTP y me va a mostrar por la pantalla o por la consola los datos. Vamos a probarlo, vamos a refrescar. Esto también tiene Hold Reloading, entonces, bueno, aquí ya vemos el cambio de la pantalla azul. Pero ahora, yo quisiera ver estos datos de aquí, estos datos que teníamos en nuestra ventana del navegador. Estos 10 datos los quiero ver por consola. Entonces vamos a ir aquí de nuevo en nuestra aplicación y por consola deberíamos ver los datos. Pero aquí me dice que tengo dos problemas. Bueno, estos asuntos son que no estoy utilizando las bibliotecas aún, pero luego lo vamos a utilizar dentro de unos minutos. Vamos a ir aquí donde dice Debug Console y aquí tengo unos cuantos errores. Me dice aquí básicamente que no ha ido correctamente todo. Vamos a subir y ver qué es lo que ha pasado. Y me dice básicamente, vamos a ver, no se puede manejar, ha fallado la conexión al localhost. No existe una dirección asociada. Entonces básicamente lo que me está tratando de decir es que ha intentado hacer la petición a esta dirección pero no la he encontrado. La razón es que esto de aquí es una máquina virtual, no es otro servidor.
Entonces nosotros no estamos en la misma máquina, tenemos que utilizar una dirección. Y la dirección es bastante simple, simplemente en lugar de localhost, vamos a quitarse de aquí. En lugar de localhost vamos a escribir aquí 10.0.2.2. Entonces vamos a guardarlo. Vamos a esperar a que esto reinicie. Simplemente para ver los cambios. Y en este caso ya no me da un error. Como pueden ver me dice recargado uno de 140 bibliotecas. Aquí no tengo ningún error. Vamos a refrescarlo por si acaso. Ok, y aquí están mis datos. Como pueden ver, ahora tengo exactamente los mismos datos que vemos en el navegador, pero ahora están dentro de mi consola de desarrollo de Flutter. Esto quiere decir que ya está haciendo la petición HTTP, ya está haciendo la petición de datos. Ahora, estos datos yo no los quisiera ver en un formato string, como están aquí. Yo no los quiero ver en un formato de esta manera. Quiero verlos en un formato JSON, porque luego voy a tener que recorrerlos y pintarlos. Entonces voy a convertirlos. Vamos a quitar este debug print, ya lo podemos quitar. Y simplemente voy a decir, desde JSON, este JSON ¿de dónde viene? Bueno, viene desde nuestra biblioteca llamada convert. De hecho aquí, como puedes ver, ya tiene un color porque ya lo estoy utilizando. Entonces voy a decir JSON.decode. Para decodificar los datos que están en un string, quiero pasarlos a un JSON. Entonces voy a decirle, vas a obtener los response.body, que son estos datos que estamos viendo, y lo vas a convertir a un JSON. Pero esto va a... Entonces, una vez los conviertas, se lo vas a dar a los datos. Entonces, ¿qué es estos datos? Bueno, es una variable que vamos a crear aquí. ¿De qué tipo será? Bueno, será en este caso un map. Entonces simplemente lo asignamos de esta manera. Y ya tenemos básicamente los datos almacenados en formato JSON. Pero obviamente tan solo están siendo accedidos dentro de este método. No estoy definiendo el estado. Para yo definir dentro del estado de mi aplicación voy a utilizar otro método que me da Flutter llamado setState. De esta manera, setState. Este setState básicamente lo que hace es volver a actualizar los datos de mi aplicación. Entonces aquí voy a decirle que voy a utilizar desde estos datos de aquí tan solo su propiedad llamada users. Recuerda que todos estos datos adentro tienen una propiedad users y ese users es el arreglo. Entonces ese arreglo es el que quiero. No quiero todos los datos, tan solo quiero ese arreglo de aquí. Ese arreglo con todos los datos adentro. Entonces desde los datos tan solo quiero esa propiedad de users. Ahora, ¿en dónde lo voy a guardar? Bueno, lo voy a guardar en otra propiedad llamada en este caso users data, lo voy a llamar. Vamos a escribirlo bien. Users data. Ahora, ¿de qué tipo de datos será? Bueno, será una lista para luego yo poder recorrerla. Entonces aquí simplemente voy a decirle que ese users data que he creado tendrá como valor los datos que he obtenido desde la petición HTTP. Y muy bien, con esto ya he definido el estado con los datos que quiero. Y luego lo puedo volver a pintar por pantalla. Pero como ya saben, esto es básicamente lo mismo. Vamos a ver lo mismo, los mismos datos. Entonces con esto, de nuevo, lo único que estoy haciendo es pedir los datos a través de HTTP, convertirlos en formato JSON y definirlo en el estado de mi aplicación. De esta manera ahora yo puedo empezar a utilizar esta propiedad de aquí, recorrerla y mostrarla por pantalla. De hecho, lo vamos a hacer. Vamos a ir aquí justo donde estábamos comentando este body. Vamos a descomentarlo ahora sí. Y este list view builder, vamos a darle dos datos. Vamos a dar un clic, un enter, y aquí voy a decirle: primero voy a darte cuántos ítems te voy a pasar. Entonces voy a decirle su propiedad item count. En item count voy a decirle que de mi lista de datos de usuarios, es decir, de esta lista que como ya debería saber es el arreglo, simplemente voy a darle su contador o su longitud. Entonces voy a decirle users data. Ahora, este users data, si digamos la aplicación de backend me pasa un null o un 0, yo quiero tener en cuenta todo eso. Entonces voy a decirle, si este users data es igual a null, colócale 0 por defecto. Es decir, si no me están dando datos, colócale el contador de datos en 0. Caso contrario, este es un operador ternario, usersData.length. De nuevo, si tengo un arreglo que me está dando el backend y supongamos que no me da un arreglo con 10 elementos, sino me da null o me da 0, bueno, yo valido esto de esta manera. Simplemente le digo, si es nulo, colócalo en 0. Si me estás dando datos, pues colócame cuántos datos me estás pasando. Entonces, por ejemplo, en este caso el valor, ¿cuál sería? Sería 10 porque me están dando 10 objetos dentro de un arreglo. Y así de simple. Ahora, en este caso no solamente quiero cuántos datos me van a pasar, sino básicamente quiero darle también qué es lo que va a hacer con estos datos. Entonces es aquí donde entra la otra propiedad llamada item builder. Este item builder es básicamente un método en el cual nosotros vamos a recibir contexto nuevamente. Entonces de nuevo build context. Y de nuevo el context vamos a guardarlo aquí, pero también vamos a recibir un iterador que será de tipo entero. ¿Qué es este iterador?
Bueno, básicamente funciona de esta manera. Esta list view lo que hace es tomar nuestros datos y definir cuántas veces va a poder recorrer estos datos. Y por cada recorrido nosotros vamos a generar algo. ¿Qué es lo que quiero generar? Bueno, depende de ti. En este caso yo quiero generar una tarjeta, por ejemplo, para que cada dato esté pintado dentro de una tarjeta. Entonces, la tarjeta es un widget, card, pero tiene algunas propiedades también. Entonces, tiene en este caso un child, vamos a escribir aquí, digamos un widget adentro, un componente, un widget hijo. Y aquí vamos a decirle que este child va a tener, por ejemplo, en este caso, una fila, un row. Esta fila es simplemente para poder dividir nuestro contenido horizontalmente. Entonces aquí este row vamos a decirle que adentro también tendrá hijos, elementos hijos, children. Entonces aquí adentro sus elementos hijos van a contener varios elementos. En otras palabras, venimos en la aplicación, vamos a crear un recuadro. Dentro de ese recuadro vamos a poder dividirlo horizontalmente. Dentro de esa división horizontal vamos a colocar algunos datos. Entonces esos datos es donde irán aquí dentro de este widget. Ahora, este widget, para que llegue a funcionar, de hecho aquí me ha faltado, este car tiene que ir con un punto y coma. Ok, dentro de este widget nosotros vamos a colocar el texto, la imagen y el apellido, que son los tres datos que tenemos de nuestros usuarios. De hecho, también podríamos pintar el ID. Vamos a pintar el ID, por ejemplo. Quiero colocar dentro de este children, por ejemplo, un text. Voy a decir, quiero pintar un widget de tipo texto. Y el texto que quiero pintar por ahora es tan solo lo que viene desde users data. Entonces, le digo, quiero pintar lo que viene de users data en su índice, es decir, como esto está recorriéndose, en el primer elemento quiero pintar, por ejemplo, el ID, bueno, el subguión ID de los elementos, de los datos. Vamos a guardar y ver qué es lo que obtenemos. Guardamos. Vamos a ir a nuestra aplicación. Y como puedes ver, ahora me está mostrando una lista, básicamente con los números. ¿Qué son estos números? Son los ID de los datos de mis usuarios. Si vamos aquí, estos son estos ID. Estos ID me lo está mostrando. Pero obviamente no quiero tan solo los ID. De hecho, no es necesario que les muestre los ID. Era tan solo para prueba. Entonces vamos a quitar este text de aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a colocar las imágenes de avatar de cada usuario. Para hacer eso voy a simplemente colocar aquí un circle avatar, que es básicamente otro widget que me da Flutter para colocar la imagen en un círculo, básicamente un componente en forma de círculo. Entonces aquí le voy a dar la dirección. Ahora, la dirección es una dirección de internet. Si vamos a nuestras imágenes, cada avatar es una dirección de internet. Entonces también existe un widget para eso, llamado en este caso Network Image. Esto es como decirle que la imagen no está dentro de esta misma aplicación, no está junto a la aplicación, sino viene desde internet. Entonces aquí dentro de este círculo, bueno, de hecho para que funcione es background image, y aquí sí, Network Image. Y aquí dentro de Network Image simplemente voy a decirle que de los datos que están recorriendo desde Users Data, voy a tomar desde el índice su propiedad llamada Avatar. Ok, entonces con esto ya tengo los datos. Voy a formatearlo de nuevo, vamos a guardarlo y vamos a verlos por pantalla. Vamos a esperar un segundo simplemente. Y ahora desde Android, ahora veo la lista con los widgets de cada usuario. Muy bien, adicionalmente digamos a los círculos de cada usuario también quiero pintar, por ejemplo, el texto. Entonces, antes de, por ejemplo, el nombre y demás, quiero también pintar, por ejemplo, un texto con el número. Es decir, empieza en 1, 2, 3, 4, así va incrementándose. Entonces, antes del circle avatar voy a colocar aquí un widget de tipo texto. Entonces voy a decir aquí, voy a crear un widget de tipo texto. Y este widget va a pintar tan solo el índice. Entonces para pintarlo es muy sencillo porque simplemente voy a decirle que aquí voy a colocar el índice de esta manera. Ok, y con esto coloco una coma porque aquí es una lista de widgets, entonces para que un widget vaya antes que el anterior. Entonces voy a mi aplicación, aparece 0, 1, 2, 3, no se ve muy bien, pero también podemos empezar a estilizarlo. Para estilizarlo podemos colocar este text dentro de otro widget y alterarlo. Es muy simple porque lo podemos ir aquí en este foco que me da Visual Studio Code. Doy un clic y aquí me dice, puedes agregarlo dentro de un padding. Entonces voy a añadir este widget dentro de otro widget llamado padding. Y como puedes ver, ahora el widget text está dentro del widget padding. Pero básicamente está antes del circle avatar. Esto significa que va a estar justo atrás. Ahora, aquí por defecto él le coloca un espaciado, como por ejemplo de 8. Yo voy a colocarle de 12. Y en child text index lo voy a dejar de esta manera porque no hay no hay nada malo aquí. Pero voy a colocarle también el estilo del texto. De hecho, no aquí, sino en el texto. Voy a colocarle el style del texto. Entonces voy a decir style. Y le voy a colocar otro widget. De hecho, por alguna razón no funcionó.
el style, voy a colocar otro widget llamado text style. Ese text style es para definir cómo quiero que se vea este texto, que es un número. Entonces aquí voy a decirle que voy a cambiar el tamaño de la fuente, font size, y le voy a colocar de 20.0, por ejemplo, para que se vea más grande el número. Y también el font weight para que se vea más remarcado. De hecho, vamos a arreglarlo de esta manera. También voy a colocar el font weight para que se vea, por ejemplo, vamos a colocarle font weight. De nuevo tenemos que utilizar esto de aquí. Font weight del ancho de 500, vamos a colocarle un width de 500. Vamos a probarlo, vamos a guardar. Vamos a ir a nuestra aplicación. Ha hecho los cambios y ahora sí se ven los números de una mejor manera. Adicional a estas imágenes que no lucen muy bien, también podemos añadirle de nuevo un padding al Circle Avatar. Pero con esto va a funcionar. Ahora, no solamente funciona para un componente que esté dentro. Por ejemplo, este padding también lo puedes colocar como contenedor o como widget contenedor de otro componente que ya tenemos. Por ejemplo, el row. Este row de aquí. Por ejemplo, el row es todos estos recuadros que estamos viendo. Esto sería un row, otro row, otro row, otro y así. Entonces cada uno yo le puedo agregar un padding. Puedo decir aquí voy en row, le posiciono el cursor, le digo, este row yo quiero añadirlo dentro de un padding. Entonces le digo añade dentro de un padding. Y ahora el row está dentro de este widget padding. Entonces este de aquí yo no quiero que esté en 8, también lo voy a colocar en 12. Y luego, adicionalmente al padding yo puedo especificar otras cosas. Pero con esto va a funcionar. Vamos a ver, vamos a guardar. Con esto no solamente creo que va a funcionar, vamos a tener más espaciado. Y muy bien. Ok, entonces ya estamos viendo el componente listado, ya se ve un poco mejor con espaciado, pero quiero aquí al lado, quiero los nombres. Entonces luego del Circle Avatar, vamos a colocar una coma. Es aquí donde termina el primer widget, una coma. Y debajo voy a empezar a colocar otro texto. También voy a colocar otro componente llamado padding. Vamos a ver si me ayuda con el completado. Y dentro del widget, yo lo llamo componente widget porque al final es la misma idea, pero recuerda que aquí en Flutter se llama widgets. Entonces padding, voy a definir el padding y voy a decirle que voy a crear una constante, un const llamado en este caso edge inset, y vamos a decirle en all y vamos a darle el valor de 10 en este caso. Ok, esto es para colocar tan solo el padding, pero aquí adentro voy a definir el hijo. Entonces el elemento va a ser un widget de tipo texto y es aquí donde yo voy a concatenar dos datos. Voy a concatenar el nombre del usuario, el first name, con el last name. Entonces aquí simplemente voy a decir, quiero que utilices de users data en tu índice que estás recorriendo el first name. Ok, y luego voy a concatenarlo al lado con the users data nuevamente en el índice que estás recorriendo con la propiedad llamada last name. Ok, entonces con esto lo único que estoy haciendo es colocando un dato al lado del otro. Users data index first name, users data index last name. Ok, entonces con esto ya simplemente lo puedo mostrar por pantalla, pero vamos a guardarlo primero. Vamos a ir aquí en nuestra aplicación y al lado debería haber dos cosas. Debería haber el primer nombre del primer usuario junto al apellido del primer usuario. Bueno, de todos los usuarios en realidad porque lo estamos recorriendo. De hecho aquí he fallado en algo, que es en esta propiedad de aquí. Me ha faltado el cerrar la llave. Aquí también voy a quitarlo para que funcione. Ok. Básicamente lo que hace esto es simplemente poder interpretar un pedazo de código. Aquí termina y luego aquí volvemos a iniciar las llaves para poder interpretar otro pedazo de código, que es un string en realidad. Entonces vamos a nuestra aplicación y aquí están los datos, pero no se pueden leer muy bien, así que vamos a arreglar también el estilo. Entonces, aparte del texto vamos a colocar una coma. Vamos a formatearlo un poco. Voy a colocar aquí debajo un estilo, style. Vamos a colocar aquí un text style. Y dentro del text style voy a colocar dos cosas, un font size de 20.0 y luego voy a colocar un font weight de, por ejemplo, font weight de 700.w700, que está. Ok, vamos a guardarlo y vamos a verlo, vamos a ver si realmente funciona nuestra aplicación. Con esto creo que ya deberíamos haber terminado. Ok, entonces con esto ya tenemos nuestra aplicación y tenemos 10 elementos, o deberíamos tener 10 elementos, vamos a verlo. Bueno, del 0 al 9, entonces son 10, ya que empiezan del 0. Del 0 al 9 son 10. Ok, pero vamos a probar nuevamente. Vamos a ir a nuestro servidor y vamos a crear otros usuarios. API users create. Damos un enter.
Y esto me dice 5 usuarios creados. Ok, vamos a ir a nuestra aplicación y no se ven. La razón de que no se vean es porque nuestra aplicación tan solo pide los datos una vez es iniciada la aplicación. Tendríamos que volver a entrar. O en este caso simplemente refrescamos y va a volver a pedir los datos. Esto es obviamente ya asuntos de desarrollo. Por ejemplo, cuando creas un formulario y envías los datos, luego vas a tener que volver a pedir los datos para verlos de nuevo y volver a establecer el estado. Esto luego voy a hacerle ejemplos un poco más elaborados, pero al menos con esto ya tienes una idea. Aquí están los 15 datos, del 0 al 14 son 15 datos. Muy bien, y básicamente es esto es nuestra aplicación de Flutter con Node. Como puedes ver, no es tan complicado, de hecho es bastante entretenido. Si tienes un buen computador que no te permite ralentizar el desarrollo, es bastante entretenido desarrollar este tipo de aplicaciones. Ahora, ¿qué otra cosa puedes hacer a partir de aquí? Bueno, puedes investigar cómo hacer también peticiones POST, peticiones PUT y peticiones DELETE. O también podrías simplemente conocer un poco más de la interfaz para poder diseñar mejor estos datos. Depende de ti. Pero al menos por el día de hoy hemos terminado con nuestro ejemplo básico de cómo crear una aplicación de Node y utilizar esos datos en una aplicación de Flutter. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.